Hola, este vídeo es para contarte mi historia personal de un proceso de sanación o de recuperación de una enfermedad considerada crónica que es la espondilitis anquilosante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Cristina Hortal de cristinahortal.com y en este vídeo, como te decía hace un segundo, te voy a contar de forma más detallada y más personal de lo que he hecho nunca mi historia de sanación o de recuperación de una enfermedad que se considera crónica, que se considera que no se supera. Es la espondilitis anquilosante. Entonces, sí puede ser que tú vengas a través de mi web, de mi blog, o que ya me conozcas, que hayas buscado mi canal, pero porque ya me conoces, entonces ya sabes más o menos lo que te vas a encontrar aquí. Pero puede ser que no, puede ser que sea la primera vez que me ves y puede ser que has llegado hasta mí buscando información sobre la espondilitis anquilosante porque tú también la padeces o porque algún familiar cercano la tiene, la está viviendo o algo así. Entonces, en ese caso puede ser que te sorprenda este enfoque, puede ser que te sorprenda lo que te voy a contar. Entonces, te voy a hacer una pequeña introducción y es que, bueno, una introducción no, o sea, un pequeño resumen de lo que para mí supuso un antes y un después en mi recuperación de la espondilitis anquilosante y es el factor emocional. Cuando yo empecé a comprender, empecé a dejar de separar la enfermedad de mí y empecé a comprender que la enfermedad o que el estado de mi cuerpo más bien estaba hablando de mí y que yo soy un todo, yo soy una persona o soy un ser o como le quieras llamar, pero tengo varios componentes o varias entidades, varias partes de mí, ¿no? Igual que tú, que es la mente, el cuerpo, las emociones, etcétera. Y todo eso se influyen entre sí y no va separado una cosa de otra. Por lo tanto, el estado de mi cuerpo también habla del estado de mis emociones, de mi vida, de cómo me siento, etcétera. Entonces, sé que para algunos les puede sorprender, a otros no tanto. Yo creo que ya no es como hace 50 años atrás, que realmente esto podría sonar muy, muy, muy extraño. Cada vez está más aceptada la realidad de que bueno, pues, las emociones afectan al estado de salud y viceversa, está claro, pero lo de viceversa ya lo tenemos muy, muy asumido porque, bueno, funcionamos de forma reactiva con la enfermedad, nos sentimos víctimas, ¿no? O sea, si a mí me duele todo o yo tengo una limitación para hacer lo que quiero hacer con mi vida, normal que me sienta triste. Pero lo que no hemos asumido tan claro que de la misma forma, o sea, que no puede ser que una cosa influya a la otra, pero al revés, no, porque si estamos vinculados en nuestras diferentes áreas, es inevitable que también si yo estoy triste o no estoy bien de forma sostenida, eso le va a afectar a mi cuerpo, eso le va a afectar a cómo me funciona, bueno, pues el sistema nervioso, el sistema endocrino, cómo funciona todo en general. Entonces, yo comprendí esta relación, empecé a atender esa parte emocional de verdad, a indagar, a escarbar, a hacer cambios potentes y ese fue el factor diferencial, vamos, por excelencia de lo que fue mi recuperación de esta enfermedad. Entonces, ahora paso a explicarte un poquito desde el principio hasta el final, voy a ir resumidamente porque si no este vídeo se alargaría muchísimo, pero bueno, te quería poner un poquito sobre aviso, digamos, porque no te voy a hablar de medicamentos, no te voy a hablar de profesionales de la medicina, no te voy a hablar de haz este tratamiento o este otro, ves a este hospital o a este profesional, no te voy a hablar de eso, eso está bien que lo hagas, seguramente ya lo estás haciendo, está bien, pero yo te voy a hablar de la parte que puedes poner tú de forma intrínseca, de forma interna, es decir, el que está enfermo eres tú, es tu cuerpo y tu cuerpo también habla de ti. Entonces, que tú explores esta vía y que tú al menos empieces a abrirte a la posibilidad de que algo te está diciendo también tu cuerpo, de cómo estás emocionalmente, ya es un gran paso para que tu recuperación o el cómo vas a reconducir o conducir este estado, esta enfermedad o cómo la llevas, puede cambiar, mejorar mucho, muchísimo. Y esta es la intención de este vídeo, ¿vale? Entonces ahora te cuento un poquito más la historia desde el principio. Bien, pues lo que te voy a contar básicamente es cómo estaba al principio, cuando estaba enferma, cómo empezó todo, cómo me sentía, cómo afectaba
a mi vida el estar enferma, cómo lo llevaba, qué soluciones buscaba y qué resultados tenía, que ya te digo que no eran muchos. Y, y luego qué cambió, qué pasó, de que me di cuenta, qué hice al respecto, etcétera, y cómo se tradujo eso en mi estado físico, qué cambió al respecto de mi enfermedad, de cómo me sentía. Y también te contaré mi estado actual, a nivel de salud y a nivel emocional, así un poco resumidamente. Bueno, mis síntomas empezaron hacia más o menos, si no recuerdo mal, a los 21 años. Ahora tengo 37, pues cuando tenía 21 años empecé a tener estos dolores de forma recurrente, dolores en la parte baja de la espalda. Y bueno, pues empecé a ir al médico y esto duró bastantes años, ¿no? En los que yo visitaba al médico y, oye, me duele, ¿qué pasa?, ¿no? Y me hacían diferentes pruebas, pero no se encontraba nada determinante. Entonces, más o menos, pues lo que me decían era que tenía pues una lumbalgia que seguramente sería crónica, pero sin más y sin más explicación y sin más soluciones o nada que hacer al respecto. Y también la ciática y ya está. Es decir, pues me bajaba el dolor a la parte, me pinzaba el nervio ciático y la parte de las piernas se veía afectada y a veces me resultaba muy difícil caminar, mantenerme en pie o oscilar el peso cuando hacía, si estaba de pie, cambiar de pierna, en fin, me caía al suelo también. Y esto fue en aumento desde los 21 años, pues pasaron bastantes años hasta los 27 que hubo un punto de inflexión, ahora te cuento, en los que en estos años pues yo cada X tiempo tenía dolor, me asustaba, me sentía un poco incomprendida o bastante porque en principio no tenía nada, pero yo no lo veía normal, el dolor era muy fuerte y me daba miedo tener algo grave, que no lo estuvieran viendo, etcétera. Entonces un poquito mi búsqueda era, mi intención era que los médicos me hicieran caso y que me dieran un diagnóstico y que encontraran qué tenía para que me pudieran ayudar. Algo cambió cuando yo cumplí aproximadamente 27 años. Bueno, ocurrió que a través de una afección de los ojos que se llama uveitis, que nunca me había pasado y me pasó por primera vez, tuve un brote de uveitis, que es una inflamación en la parte interna del ojo muy grave, y en concreto ese brote, que luego vinieron muchos más, pero ese fue el primero, fue muy grave, muy fuerte, con muchísimo dolor, que me asusté mucho también, etcétera. Entonces, a partir de esa uveitis, me dijeron, el oftalmólogo buscó la posible causa a través de una enfermedad reumática, como es la espondilitis anquilosante. Entonces me hicieron algunas pruebas para ver si podía ser que tuviera una enfermedad reumática que me estuviera causando la uveitis, y efectivamente di positivo en unas analíticas de sangre que lo que hacen es buscar un factor genético, que entonces yo lo tenía y con lo cual apuntaba ya que había una enfermedad de esta índole. A partir de ahí entonces me hicieron unas pruebas de imagen más afinadas, es decir, me habían hecho radiografías en la parte alta de la espalda, bueno, en la parte baja, pero más arriba. Yo tenía la lesión en las articulaciones sacroilíacas, pero el dolor se irradiaba en toda la zona lumbar, entonces yo eso es lo que le indicaba al médico y me hacían pruebas, las pruebas de imagen que me habían hecho hasta el momento eran más genéricas y digamos que no habían encontrado nada. Pero a partir de esas pruebas y de que todo apuntaba a una enfermedad reumática, me hicieron unas pruebas de imagen más afinadas, más acertadas, y efectivamente vieron la lesión que había en las articulaciones sacroilíacas, en ambas, en especial en la izquierda. La lesión era más grande en la izquierda. Entonces ya tuve mi diagnóstico de espondilitis anquilosante, lo cual para mí, pues en un principio fue un alivio, fue una alegría, bueno, una alegría no por estar enferma, pero como que yo ya sentía que algo me pasaba que no era normal, que no era algo transitorio de que había hecho un mal gesto, como me decían, y se me había cargado la espalda, sino que el dolor era muy grande y yo intuía que pasaba algo. Pues entendí que el hecho de que lo hubieran descubierto iba a ser algo bueno para mí, que a partir de ahora pues me iban a ayudar o iba a estar mejor atendida y podía hacer los tratamientos que necesitara, etcétera. Con lo cual, como te digo, el diagnóstico fue un punto de alivio, de qué bien, ahora estoy más cerca de curarme o de estar bien. Pero no fue así.
Sí es cierto que me empezaron a atender mucho mejor médicamente, en el sentido de que me daban muchas visitas, me hacían muchas pruebas, me llevaban muy controlada, además me trataban bien en el sentido de que ya notaba que respetaban, ¿no? mi situación o mi dolor, que si bien me había sentido antes como un poco que me trataban un poquito de exagerada o de quejica o como si dudaran de mis síntomas, a partir de entonces los médicos que me trataban mejor, yo me sentía bien atendida en ese aspecto, pero pronto me di cuenta de que eso no me ayudaba, en realidad a largo plazo eso no me ayudaba. El enfoque que siempre le daban los médicos, que bueno, pues me atendían diferentes profesionales, diferentes especialistas, quiero decir, porque tenía diferentes dolencias relacionadas, bueno, el caso es que todos ellos su enfoque era muy limitado en el sentido de que la espondilitis no se cura, va a ser para siempre y si evoluciona suele ser a peor. Depende un poquito de ti, de que te cuides un poco y demás, a nivel de un poco de ejercicio moderado, pero vamos, que poca cosa. O sea, el enfoque es muy limitado, es muy... Esto es lo que hay y esto es lo que va a ser. Vas a seguir enferma y muchas veces evoluciona peor, en algunos casos, bueno, me explican cuadros bastante graves, etcétera, y el tratamiento únicamente es paliativo. Este es el cuadro, ¿no? O sea, la premisa y más o menos lo que esperan de tu evolución médicamente. Entonces, me di cuenta de que cada vez, este tiempo duró 1 año y medio, desde los 27 que me dieron el diagnóstico, estuve 1 año y medio rondando, bueno, visitaba al médico cada semana varias veces, cuando no era una prueba era otra, cuando no era una medicación era otra, o sea, tenía muchas visitas, tenía que asistir mucho al médico, etcétera. Y yo no me sentía bien porque me sentía cada vez como más enferma, cada vez más limitada. Es decir, siempre tenía visitas médicas, tenía que medicarme, tenía que estar rellenando papeles, perdiendo de trabajar, muchas bajas, mucho... Y luego era todo como muy solamente para encontrarme un poco mejor, para lidiar con el dolor un poco mejor, pero sin expectativas de estar bien o de recuperarme ni nada parecido. Entonces me di cuenta que esa peregrinación de visitas médicas y ese montón de medicamentos que me tomaba y no me estaban resolviendo nada, porque realmente yo tenía muchos brotes y mucho dolor y parecía que nada me funcionaba, y muy poco, muy poco. Y era al principio quizá, cambiaba de medicamento y parecía que me funcionaba un poco mejor unos días, unas semanas, pero luego volvía otra vez a lo mismo, no notaba diferencia, probábamos otro. En general no me sentí que eso me estaba funcionando y me di cuenta incluso que de alguna manera me hacía daño, porque cada vez estaba más emocionalmente, con respecto a la enfermedad, más en posición de víctima, más condicionada, más empezaba a planificar toda mi vida alrededor de la enfermedad, de las visitas médicas, etcétera, y de la enfermedad en el sentido de esto yo no lo puedo hacer porque estoy enferma, esto a lo mejor me sienta mal, esto como que fue ganando poder en mi vida la enfermedad, ¿no? Y yo le tenía miedo de alguna manera, yo me sentía víctima de la enfermedad. Y hubo un punto en que me di cuenta de eso. A todo esto, decirte también que, paralelamente a todo este proceso que viví de la enfermedad, desde niña yo había tenido una afición muy grande, una pasión muy grande por el tema de la psicología, del autoconocimiento, de todo lo relacionado con el conocimiento del ser humano, de siempre. Desde pequeñita, o sea, era algo que me daba hasta vergüenza porque leía libros o escribía cosas o tomaba reflexiones, tenía una afición enorme hacia algo que no era normal en una niña joven, una niña pequeña, una chica joven, y me daba bastante vergüenza. Realmente asistía a talleres cuando ya tuve pues cierta edad, empezaba a asistir a talleres y demás, pero no lo decía a mis amigos porque me daba vergüenza, porque era poco... No era tan común como ahora el tema del desarrollo personal, de la espiritualidad, de la conciencia, este tipo de inquietudes eran un poco raritas, eran un poco... no estaba tan integrado, y yo esto es algo que he vivido con bastante soledad y con bastante vergüenza, y
pero no he podido evitar tener siempre esa inclinación. Te cuento esto porque yo había leído ya hacía muchos años, tenía relación con la noción esta de la relación que existe entre las emociones y la enfermedad. Había leído libros de Louise Hay, que fue muy pionera en su momento de esto, ¿no? de afirmar, incluso creo que fue la primera en hacer un diccionario de ciertas enfermedades y su asociación emocional, etcétera. Y a mí todo esto me gustaba, me encajaba, me cuadraba, pero bueno, luego cuando se trataba de mí, ¿no? de la vida real, es decir, yo esto lo leía como, como una afición, teóricamente me encantaba, me gustaba, me encajaba, pero luego estaba mi vida. Luego cuando alguien estaba enfermo a mi alrededor o cuando yo estaba enferma, pues es como que eso se me olvidaba un poco, ¿no? No acababa de hacerlo práctico, es decir, yo leía unas cosas, aprendía sobre ello, me gustaba, estaba de acuerdo, pero como que no sabía cómo ponerlo en práctica, ¿no? Y luego se me olvidaba incluso de intentarlo, ¿no? Es decir, luego ya entraba en el rol de víctima, en el rol de intentar buscar una ayuda externa, pues de recorrer el camino que me habían enseñado que había que recorrer, ¿no? Y se me olvidaba todo lo demás. Entonces, cuando te digo que empecé a llevar este camino de médicos tan pesado y que yo empecé a ver que era simplemente para estar cada vez más medicada, más dependiente del sistema médico, pero sin ningún atisbo de curarme o de comprender qué pasaba, de encontrarme bien o de llevarlo mejor al menos, sin nada, simplemente pues sobrellevar el dolor, empecé a darme cuenta que yo no quería eso y que yo estaba cada vez más identificada con la enfermedad, pero que había una parte de mí que intuía que había otro camino, que había una parte de mí que intuía que se podía ir más allá, que podía explorar otras vías y que le podía sacar un gran potencial en el sentido de que me ayudara más de lo que decían que se podía. Es decir, había una parte de mí que pensaba que yo podía más que simplemente soportar el dolor. No sé si curarme del todo, pero que podía sacarle mucho más a esta enfermedad, que me podía encontrar mejor, que podía sanarme, que podía, al menos en parte. Entonces me di cuenta que era la oportunidad de hacerlo, o sea, que el hecho de aplicarlo sobre mí misma cuando estaba enferma y cuando tenía dolor y cuando tenía miedo, pues era de verdad la oportunidad de ver si eso era así, si de verdad yo era capaz de transitar ese camino que me gustaba, que me cuadraba, que decía que creía, pero que luego no llevaba a la práctica, ¿no? Entonces era una oportunidad de hacerlo verdad, de volverlo coherente. Y ese darme cuenta me llevó a tomar la primera gran decisión al respecto de esta enfermedad, que fue que dejé absolutamente todo el tema médico. Dejé de asistir a las visitas, dejé de tomarme toda la medicación, lo dejé todo, absolutamente. Y esto para mí fue importante. Yo no digo que tú lo tengas que hacer o que va a ser mejor si lo haces, no tiene por qué, pero en mi caso, por cómo era o por mis creencias, para mí creo que fue necesario y que me ayudó. El caso es que fue un acto de confianza, fue el primer acto de confianza en que otra vía es posible, porque me daba miedo, o sea, afronté miedos, fue difícil también. A mi alrededor había mucha gente que me decía que estaba loca, que no iba a poder, etcétera. Gente muy cercana, mi familia, y yo tenía que lidiar con mi propio miedo y con el de ellos, ¿no? O sea, los tenía que convencer de que iba a estar bien cuando yo no lo tenía tan claro. Además, ya no es solo el tema del miedo a la enfermedad como tal, sino, bueno, pues se me planteaban dudas de si al final no iba a poder llevar una vida normal, porque la enfermedad cada vez iba más y efectivamente sin medicación era horrible. Y yo necesitaba, bueno, que no pudiera trabajar y necesitaba tramitar quizá una invalidez, una larga enfermedad o algo así. Pues quizá si yo no había hecho caso de los médicos, no había recorrido el camino, la ruta que ellos te marcan, pues quizá lo iba a tener más difícil a la hora de tramitar esta ayuda si se me hacía necesario, ¿no? Por ejemplo, esto era uno de los miedos que me aparecía también. Entonces, bueno, pues a pesar de ello lo hice, confié y fue importante para mí, fue un demostrarme que iba en serio, que lo quería aplicar y para mí fue muy importante.
Entonces, básicamente lo que hice fue, como digo, dejar todo esto y centrarme un poco en mejorar mis hábitos a nivel físico, pero responsabilizándome yo, ya. O sea, no solo buscando medicación o buscando médicos o profesionales que lo hicieran por mí, sino vamos a ver, ¿qué puedo hacer para mejorar mi salud a nivel de este tipo de dolencias que va bien? ¿Qué tipo de ejercicios van bien? ¿Qué tipo de hábitos saludables funcionan mejor? Y entonces lo apliqué. Entonces me dediqué a eso, a mejorar, a hacer cambios de alimentación. Empecé a practicar ejercicio de forma moderada, los tipos de ejercicio que iban bien para estas dolencias, más de estiramiento, sin impacto. Bueno, algunas prácticas que eran buenas y también, porque además médicamente también lo recomendaban, todo lo que era la relajación, es decir, cuando estás tenso el músculo también se tensa y si hay una lesión pues duele más cuando hay estrés. Esto también se contempla médicamente. Yo tuve unas sesiones de como una escuela, digamos, unas clases que me derivaban médicamente para aprender a lidiar con el dolor y también incluían esto, ¿eh? O sea, esta parte que me parece muy empoderante y muy que va hacia la autorresponsabilidad, la verdad es que médicamente lo estaban contemplando en aquella época, que no sé de qué año te hablo, tenía yo 27 años, 2008 puede ser, cosa así, o un poco antes, por ahí. O sea que en parte es alentador que en el sistema médico cada vez se incluye más esta vertiente, ¿eh? Esta parte más de salud, de hábitos saludables, etcétera. El caso es que, bueno, pues como yo sabía que eso era importante también, uno de los hábitos que empecé a aplicar ya a diario era ejercicios de relajación, de meditación, intentar pues estar mejor a nivel emocional. Si yo me tomaba muy en serio ciertas cosas y me estresaba muchísimo, pues intentaba evitar ciertas situaciones o llevarlas de otra forma. Es decir, básicamente los cambios que hice fue dejar toda la medicación, dejar de ir al médico y lo que eso significó por dentro, ¿no? De confianza en mí misma y hábitos saludables en los que yo me responsabilizaba y me comprometí y fui constante desde entonces hasta ahora a nivel de ejercicio saludable, de alimentación saludable y de una práctica diaria siempre de relajación, sea meditación, sea cualquier ejercicio de visualización, en la línea de relajarme y aprender a relajarme mejor, a respirar mejor, etc. Y estos fueron los cambios básicos que hice en aquel momento, que fue año y medio después de mi diagnóstico, tendría yo entonces 29, 28, 29 años, una cosa así más. Y a partir de entonces, digamos que no es que mejorara mucho, pero no empeoré, o sea, fue curioso porque yo tenía mucho miedo a empeorar, a encontrarme mal, a que pasara algo que, bueno, que me quedara incapacitada o así, y para nada. Más o menos igual, incluso un poquito mejor, noté cierta mejoría, noté como que los brotes se espaciaban más, que sobre todo que lo llevaba mejor, que no me ponía tanto en posición de víctima, entonces más o menos conseguía hacer cosas a pesar del dolor, es decir, a mí me dolía, pero pues yo me empeñaba y no me limitaba tanto como antes, ¿no? Es que yo estoy enfermita, ¿no? Pues me iba a una excursión si me apetecía igual, aunque me doliera y lo pasaba un poco mal, pero bueno, pero lo llevaba mejor, digamos. Eso es lo que cambió en esa época, pero ya te digo que seguía teniendo brotes, seguía padeciendo dolor y limitación, porque cuando me dolía tanto, aunque por mucho que quisiera, pues había llegado a un punto en que ya no podía hacer nada. Entonces, eso fue así, hasta que hubo otro punto determinante, que esto fue en 2014, en marzo, ahora hace 5 años, que fue el punto de inflexión grande. Tenía yo 31 años, más o menos, 31 y algo, sí, por ahí. Y fue, bueno, pues que yo viví una crisis a nivel personal a todos los niveles. O sea, hubo una época en la que pareció que todo se iba a tomar por saco, vaya, o sea, a nivel de trabajo, a nivel de pareja, a nivel de familia, bueno, me coincidieron muchas cosas y de alguna manera me rompí por dentro.
Entonces, además, pues tuve un brote. Sí, efectivamente, tuve un brote que me dejó en cama pues 2 semanas y pico, 3 semanas con muchísimo dolor. Hacía mucho tiempo, seguramente desde que dejé la medicación, más o menos por ahí, que ya te digo que lo llevaba mejor, que yo no había tenido un brote tan grande, que no había estado tanto tiempo sin poder moverme. Entonces vivía con una amiga y mi amiga, mi compañera de piso, me tenía que ayudar a veces incluso a ducharme o para hacer pipí, para vestirme y para estas cosas. O sea, estuve muy mal, muy mal. Entonces, esta crisis, ya te digo, estaba mal en todos los sentidos. Yo me sentía mal en todos los sentidos. Y hubo un punto de como que me abandoné a ese dolor. Era un dolor a todos los niveles, ya te digo, físico, emocional, pero emocional en todas las áreas de mi vida también. Y hubo un punto como de rendición, honesta, de no sé cómo hacer esto. O sea, no sé cómo lidiar con la enfermedad, no sé cómo lidiar conmigo, no sé cómo lidiar con esto en el trabajo, no sé cómo lidiar con esto otro en el tema de la pareja, no sé cómo, y no sé cómo se vive. Y como que me rendí, como que si siempre estaba como buscando la manera, esta es mi manera de hacer las cosas, voy a seguir haciéndolo así, pues me rendí. Mira, no tengo ni idea, no sé qué es verdad, qué es mentira en mi vida, no lo sé, ni me importa, o sea, y me dediqué a sentir mi dolor y ya está. Pero no por ninguna estrategia como para encontrarlo mejor, sino porque no podía hacer otra cosa, porque nada me había funcionado. Y era verdad, entonces fue un acto de honestidad, de valentía también, ahora me doy cuenta, de valentía de reconocer mi dolor y mi sensación de fracaso. Es decir, siempre yo me había apoyado en la idea, o sea, mi manera de ser fuerte era la idea de luchar, la idea de resistir lo que estaba mal, ¿no? Entonces, con respecto a la enfermedad, pues siempre había de fondo, antes a nivel de tratamientos médicos, luego a nivel de hábitos saludables, luego, pero siempre había un trasfondo de lucha, de yo puedo más que la enfermedad, de la enfermedad no va a poder conmigo, de luchar contra ella. Y en ese momento, como te digo, hubo una rendición honesta, hubo un darme cuenta que no tenía fuerzas, ni ganas, ni sabía cómo hacerlo, de seguir luchando. Ya está, ya está. O sea, si voy a tener que estar enferma, pues estar enferma. A mi alrededor, mi amiga, por ejemplo, esta con la que vivía, por ejemplo, me decía, no, pero no te rindas, sigue, porque... Y me daba como opciones, me hablaba de un profesional del que le habían hablado, y dije, es que no quiero saber nada, es que no quiero saber nada, déjame. Y fue muy necesario para mí ese momento. O sea, le tenemos mucho miedo a ser negativos, a sufrir, pero llega un punto en el que ser honesto contigo mismo y sentir todo lo que sientes quizá es el acto más valiente que puedes hacer, el acto de verdadero coraje, en el que si vas a hacer algo, pero no lo vas a hacer desde la lucha. Si vas a hacer algo, lo haces con ganas renovadas y hacia algo mejor, pero integrando lo que tienes, no rechazándolo, porque al fin y al cabo es algo que estás viviendo. Es decir, cuando vemos la enfermedad como el enemigo y luchamos contra la enfermedad, no estamos dándonos cuenta que la enfermedad es algo nuestro. La enfermedad la hemos creado nosotros y habla de nosotros y dice algo de nosotros. Si yo no la quiero ver, también me estoy negando la posibilidad de descubrir que puedo superar o qué he estado haciéndome a mí mismo sin darme cuenta y que puedo dejar de hacerlo. Entonces me di cuenta, bueno, no me di cuenta entonces, sino que simplemente no tenía ganas de luchar. Ahora me doy cuenta de que fue necesario integrar la enfermedad, integrar mi dolor físico, mi dolor emocional para trascenderlo. En su momento simplemente me rendí porque no tenía otro camino y a partir de ahí ocurrió la magia. Recuerdo en concreto un día en el que, bueno, fueron estos días de estar enferma y estos días en los que ya me sumí en el dolor. Recuerdo una noche, una conversación con mi compañera de piso que me daba como más opciones hacia esto o lo otro y yo no quería, ¿no? Y fue como un ya está, o sea, recuerdo en especial esa rendición ese día. Pues dormí por la noche y por la mañana, bueno, ocurrieron una serie de sincronicidades, de casualidades, bueno, muy increíbles o muy difíciles, ¿no? Ahora sí lo pienso.
El caso es que me di cuenta que la decisión que tomé interna de ya está, de esa apertura, fue lo que hizo que todo fluyera de otra manera. También de estar atenta a ello, porque igual hubiera ocurrido y no me hubiera dado cuenta porque no estaba preparada para aprovechar la oportunidad. No sé por qué fue, no sé si es una especie de magia o simplemente que estuve atenta y lo supe ver y en otra ocasión no lo hubiera hecho, no lo sé, pero el caso es que ocurren una serie de casualidades imposibles, digamos, muy difíciles, si lo hubiera tenido que hacer expresamente no hubiera tenido cómo, en las que llegó una información nueva a mí, es decir, y la información esta fue muy útil, ahora te lo cuento, pero me di cuenta de que lo que fue determinante fue este rompimiento, me rindo, esta apertura, estoy dispuesta a hacer las cosas de otra manera, o sea, ya mi manera no me sirve y me doy cuenta y ya está, romperme fue necesario y entonces yo creo que cuando estás abierto a algo nuevo, eso nuevo llega. ¿No? Hay la frase esta que dice cuando el alumno está preparado aparece el maestro, pues para mí fue así, claramente. Y es verdad que apareció una información, una terapia, un profesional que me fue muy, muy, muy útil y que fue lo que necesitaba y que a día de hoy me encanta esa herramienta. Pero creo que herramientas buenas pueden haber muchas. Creo que es interesante no perdernos con buscar la herramienta de turno que nos va a curar, el profesional de turno que nos va a buscar centrándonos en eso. No, es que esto no me funciona, voy a probar esto otro. Ese es el modo convencional de ver las cosas, en las que situamos la causa, la solución y la causa fuera de nosotros. Entonces, no se trata de tanto de la herramienta como que tú hagas el darte cuenta, ¿no? La toma de conciencia necesaria, la decisión interna necesaria, el compromiso necesario, que estés en el estado de apertura necesario, etc. Y entonces va a aparecer lo que sea que necesites. Y luego sí tienes que utilizarlo. Pero no es tan importante la herramienta en sí, porque la solución no viene de fuera, sino de dentro. Eso es un poco lo que te quiero hacer llegar y lo que ha sido para mí. Y bueno, lo que me gustaría que tú pudieras aplicar en tu vida si es que tienes una enfermedad como la espondilitis o otra similar, o bueno, pues para extrapolarlo a otros síntomas más normalitos pero que también te molestan, o para otras situaciones en tu vida que también son como pequeños síntomas, ¿no? O sea, bloqueos que se repiten en tu vida también lo podemos ver desde ahí. Cuando tú te abres, cuando tú te rindes a tu dolor, cuando tú dejas de resistirte, cuando tú te abres a otra nueva forma en la que acepto lo que hay pero me abro a algo nuevo, ese término medio es cuando ocurren cosas, cuando aparece el modo, los medios y las herramientas necesarias. El caso es, te cuento un poquito, estas casualidades que se dieron básicamente fue que venía un familiar mío de Madrid a Barcelona, yo entonces vivía en Barcelona. Venía a visitar un profesional porque él tenía una dolencia, entonces me habló de este profesional que yo no conocía, que tenía un tipo de terapia que yo no conocía tampoco. Entonces, bueno, pues como vino este familiar, yo fui a casa de mi madre, que él se quedaba allá, que también pues había tenido problemas a nivel familiar y ahí, a través de ese momento de que él viniera, pues hicimos un encuentro familiar en el que también se armonizaron muchas cosas. Y mi tío iba al día siguiente, se quedaba en casa de mi madre a dormir para el día siguiente hacer esta terapia. Pero había pagado una conferencia que hacía en vivo, en directo, esa persona esa noche, entonces me quedé allá en casa de mi madre, que vinieron varios familiares a ver a mi tío y nos quedamos todos a ver esa conferencia. Y el hombre este hablaba de la terapia que hace, que asocia muchísimo la terapia o la forma de trabajar, más bien, la que asocia mucho la emoción, la presencia de conflictos internos inconscientes, la manera en la que nos autotraicionamos en nuestra vida, etc. Y la consecuente manifestación de un desequilibrio físico que deriva en enfermedades. Entonces me resonó muchísimo todo lo que decía y cómo lo decía. Decía a nivel genérico, no hablaba de mi enfermedad, hablaba a nivel genérico, pero me resonó muchísimo. Y además el tema en concreto de esa conferencia era pues una de las herramientas que utiliza él, que le llama la cuarentena, que es
el tomarte un tiempo de aproximadamente 40 días para marcharte de tu entorno habitual y de hacer como un paréntesis, es decir, cuando haces la toma de conciencia de lo que ocurre, de lo que te estás haciendo, de la manera en la que estás siendo incoherente en tu vida y cómo esto se relaciona con tu enfermedad, cuando haces esta toma de conciencia, en lugar de seguir con tu vida normal, parar, ¿no? Irte a un sitio donde no estés en comunicación con la gente de tu entorno habitual para que puedas de verdad ir hacia adentro, reflexionar, digerir eso, porque si no el día a día, las relaciones normales que tienes, en las que tú normalmente desarrollas un rol determinado, etcétera, es muy fácil que te vuelvan a arrastrar a lo de siempre y que aquello se pierda un poco, ¿no? Aquello no acabes de digerirlo, de integrarlo, de que te sirva lo suficiente como para hacer cambios, para tomar decisiones, etcétera. Entonces, justo en ese momento, cuando yo vi esa conferencia, cuando yo venía del episodio que estaba viviendo, que además el día anterior fue cuando me rendí de verdad del todo, luego resultó que vino la visita esta inesperada y me vi viendo la conferencia de este señor, me resonó muchísimo lo que decía y habló de esta cuarentena, de este tiempo aparte, de este largarte, ¿no? Decidí en ese momento, todavía en casa de mi madre, viendo a este señor, decidí que me iba a ir a hacer el Camino de Santiago, porque además coincidía con que estaba en paro, porque me acababan de echar del trabajo, era una de las crisis que tenía, ¿no? Cuando digo que todo estaba yendo mal en esos días, pues una de esas es que me había quedado sin trabajo. Entonces era la ocasión perfecta, lo podía hacer, tenía tiempo y además yo tenía, me vino la idea de hacer el Camino de Santiago porque tenía como un asunto pendiente con el camino. Yo había hecho una pequeña muestra hacía 2 años o 3, durante unos días, ¿no? Pero como estaba enferma, pues no podía hacerlo entero, no podía hacerlo sola, hice solo una parte que es muy llana, porque yo las cuestas, como estaba enferma, pues el subir y bajar no podía hacerlo, etcétera, lo hice acompañada y demás. Y me quedó la espinita de hacerlo a lo grande, ¿no? De hacerlo seguido, de hacerlo sola, de hacer todos los trayectos, etcétera, ¿no? Que yo en principio, pues cuando fue ese momento pensé que yo no podría hacerlo, pero me quedó esa cosa, ¿no? Entonces para mí todo se cerró, o sea, todo cuadró, es mi momento y me voy ya, ¿no? Entonces decidí que me iba a hacer el Camino de Santiago, que me iba a ir sola, que me iba a atrever a hacerlo entero, que eso era pues prácticamente un mes, bueno, un poquito más de un mes, 31 días, 32, 33, más o menos suele durar eso, más o menos, depende ya de ti, más el día de viaje de ida, más el de vuelta, más que me podía quedar al final, al llegar allí unos días, me cuadraba con más o menos 40 días, entonces me encajó y lo decidí en ese momento. Entonces cuando salí de casa de mi madre, al día siguiente creo que fue que llamé a este señor y tuve una pequeña terapia de una vez, un día, fui una vez y ya está. Entonces me habló de mi caso concreto, de mi enfermedad concreta, hicimos el trabajo que hace para hacer la investigación de lo que tiene que ver mi enfermedad conmigo, y me cuadró todo mucho. Es decir, me di cuenta de cosas que dije, ¿cómo no me había dado cuenta de esto? Me hizo ver las cosas con una luz nueva, además yo ya te digo, estaba muy abierta, muy predispuesta. Yo, el punto de rendición esta anterior me había llevado a, oye, yo voy a hacer o a mover lo que haya que hacer. Es decir, insisto en el punto este de rendición porque para mí fue muy transformador. Era el punto ese de equilibrio en el que aceptaba cómo me sentía y ya no quería buscar la super solución, pero al mismo tiempo estaba abierta a que si realmente había algo que estaba ahí, pues yo lo iba a hacer y lo iba a hacer de verdad, no lo iba a hacer a medias, no. Yo por probar, ya sin expectativas, total, el no ya lo tengo, o sea, o ya tengo la enfermedad y ya me estoy jodiendo, digamos, pues a por todas, ¿no? O sea, lo que, por probar que no sea, al menos lo habré probado. Esa fue la energía en la que, justo antes de que apareciera todo este camino y a través de la cual recorrí ese camino también. Con esa energía recorrí, hice todo esto, ¿no? Y recorrí el camino también, literalmente luego. Pero me refiero a todo este trayecto, fue desde ahí, fue desde
Si tengo que estar enferma siempre, estar enferma, ya está. Estoy harta de tener que luchar. Yo ya no me resisto, yo ya no lucho. Pero oye, voy a probar todo sin dejarme nada, vamos. O sea, si tengo que yo qué sé, que mi descubrimiento me hace sentir firmemente que tengo que abandonar mi familia e irme a vivir a la otra parte del mundo, lo voy a hacer. O sea, que no fue así, ¿no? Y que no necesariamente tiene que ser eso, pero que estaba dispuesta a probarlo, por el mero hecho de probarlo sin expectativas. Es decir, el mero hecho de haberlo intentado me va a valer la pena, porque ya no quiero quedarme con la duda, ¿sabes? No sé, fue este término medio, fue esta energía, este término medio que parece contradictorio de no me resisto a la enfermedad, la acepto y la abrazo y siento todo el dolor, pero también al mismo tiempo me lanzo a lo que sea sin miedo. Sin miedo porque ya no tengo expectativas, porque ya he aceptado que a lo mejor voy a estar enferma siempre y está bien también. Entonces, pues no pierdo nada en probarlo. Es curioso, ¿eh? Pero esa idea me parece interesante que le des alguna vuelta porque es interesante. En general pensamos que, bueno, pues que o nos rendimos desde la resignación, ¿eh? Desde la connotación negativa, o somos víctimas de algo sin sentir que podamos hacer nada, o la otra opción es directamente luchar contra ello. Pensamos que no hay otra opción. Y creo que ambos extremos, tanto cuando yo me siento víctima de una situación o de una enfermedad en este caso y me lamento y pobre de mí, etcétera, como cuando yo estoy luchando y yo tengo que poder y demás, creo que está presente el miedo, que estoy decidiendo, que estoy llevándolo desde el miedo, desde la falta de confianza en mí, desde el miedo, de alguna forma, y que eso pues me va a hacer daño. Al final, de una manera o de otra me va a acabar haciendo daño. Y existe un término medio, existe otra posibilidad que ya no es desde el miedo, sino que es desde el coraje, desde el amor hacia ti mismo, que es más libre, que es esto, o sea, lo acepto, está bien, ya está, se ha acabado, o sea, se ha acabado de luchar. Si bien no lo puedo cambiar, pero sí puedo cambiar el vivirlo mejor, ya está, se ha acabado la lucha. Pero eso te da fuerzas, paradójicamente, a lo que pueda parecer, te da fuerzas para intentar otras cosas, pero sin expectativas, por el mero hecho y el disfrute y la satisfacción de recorrer otros caminos. Por lo menos así fue para mí. Entonces, como te digo, pues hice una terapia, tomé conciencia de ciertas cosas y acto seguido me fui a hacer el Camino de Santiago. Todavía estaba convaleciente, me encontraba mal, ya te digo que todo esto pasó en 2 semanas y media, creo que fue más o menos, desde el principio que caí en la crisis hasta que me rendí y luego apareció esta terapia, este señor, hice la terapia, una sesión, un día, y tomé la decisión de irme a hacer el camino y todavía me encontraba mal, todavía apenas podía moverme, ya mejor, un poquito mejor, pero todavía me dolía mucho y me movía con dificultad. Entonces planifiqué todo, avisé a mi familia que me decía que estaba loca, avisé también de que iba a estar incomunicada, que me decían que estaba loca también, o sea que no iba a hablar con nadie, que iba a estar sola, y ya está. Y tomé esta determinación. Entonces, la mañana en la que ya me iba, mi compañera de piso, la que vivía entonces conmigo, mi amiga, me iba a llevar a la estación para coger el autobús, el tren, no recuerdo, para irme a Pamplona y empezar el camino. De ahí a Roncesvalles, y donde se considera el inicio del Camino de Santiago francés en España, lo empecé desde ahí. El caso es que cuando me llevaba justo antes, cuando me estaba preparando, me dio un pánico brutal, o sea, muchísimo. Me vinieron todas las dudas, mi cabeza bombardeaba 1000 pensamientos, o sea, ¿qué estoy haciendo? Pero es como, no sé, parece que cuando ya has tomado una decisión grande, ¿no? Hay un momento ya justo antes de saltar al vacío cuando aparecen todos los miedos, justo cuando hay una parte de ti que está a punto de morir, pues esa parte grita para sobrevivir, para agarrarse, para aferrarse, para convencerte y vuelvas a lo de siempre y esa parte de ti pueda sobrevivir. No sé, lo viví así, algo así. El caso es que tuve muchísimo miedo, me probé la mochila, que además me fui en invierno y necesitaba mucho equipaje y pesaba bastante.
Apenas me podía tener en pie cuando me planté la mochila y me vi en el espejo con la mochila y noté esa molestia, ese que estaba deseando quitármela y que me estaba planteando, o sea, me estaba planteando, no, me estaba dirigiendo ya a pasar el siguiente mes completo con esa mochila encima y caminando, con frío, con el tiempo que hiciera, hacia arriba, hacia abajo, hacia donde hiciera falta. De verdad que no me vi capaz, ¿eh? Dije, ¿qué he hecho? Esto no está bien, esto no va a poder ser. Y fue horrible, fue un momento muy grave para mí, o sea, lo viví de manera muy dramática, ahora me río, pero fue duro. El caso es que mi amiga me acompañó en coche a la estación y en ese trayecto también seguía con el miedo, con el miedo, con el miedo. Entonces le comenté algo y mi amiga, pues de manera casual, accidental, hizo un comentario que fue muy significativo, que me hizo un cambio de chip y recuerdo, vamos, como si fuera ayer. Me dijo, bueno, oye, pues por mal que te vaya, la experiencia no te la quita nadie, ¿no? Entonces volví a reconectar con el que yo no iba a nada, iba porque, oye, pues esta nueva vía de enfrentarme de verdad a mi dolor físico, a mis limitaciones y desafiarlas, no lo había hecho. Había hecho una toma de conciencia, tenía sentido el estar a solas para seguir dándole espacio a que eso floreciera y creciera. Y no me quitaba a nadie el haber vivido e intentado eso, y al margen de lo mal que saliera. Entonces me relajé, me solté, el resto del trayecto en coche hasta la estación ya me cambió la energía, fue como ahora sí, ya está, o sea, ya está, ya no había dudas, ya está. Además luego me subí al tren y también estuve quitando las aplicaciones del móvil, de internet, me dejé el teléfono por si tenía que hacer una llamada ya en el camino para pedir ayuda, si me pasaba algo así, pero me quité el WhatsApp, me quité el Facebook, me quité todo y también hubo un momento así como de tensión ahí, en serio, que no voy a comunicarme en todo este tiempo, no voy a mirar nada, pero lo hice y entró un relax, bueno, ahora es mi experiencia, ahora estoy yo conmigo, ahora de verdad que fue, o sea, ya en ese trayecto en tren ya empecé a ir hacia adentro, asumiendo que ya no iba a estar pendiente de nadie, ni que me iba a comunicar con nadie, ni que quería quedar bien con nadie, ni mantener la comunicación con nadie, porque además a todo esto yo tenía una relación que en ese momento dejé, que en ese momento dije, me voy a hacer el camino, no sé si quiero seguir, no sé nada, deja en paz, porque no iba bien, pero no sabía qué hacer con ello y yo me largué y sin saber qué iba a pasar, ¿no? Entonces me dio miedo, pero lo hice y sentí un alivio brutal porque a partir de ahora iba a ir hacia adentro, sin necesidad de desarrollar ningún rol, simplemente a escucharme, a sentirme, a hacer lo que quisiera segundo a segundo y me sentí muy bien. Y lo que es mi experiencia en el Camino de Santiago, pues fue brutal, fue estupenda, fue muchísimo dolor físico al principio, pero yo ya lo tenía asumido, muchísimo dolor físico, pero muy feliz, me sentía muy feliz, como una niña, no sé explicarlo, pero me sentía muy bien, hice relaciones muy interesantes, amistades, me sentía como si fuera una niña en el patio del colegio con los amigos, hacíamos bromas, todo se vivía muy a lo grande porque el camino además también tiene eso, te conecta con el presente, simplifica las cosas, etcétera. Entonces las relaciones y todo se vive, o como hay también un esfuerzo físico importante, pues cualquier placer físico, una taza de café, una ducha fría se vive a lo grande, se vive como algo muy grande, muy bien. Es como conectar con la inocencia de ser niño, sobre todo si vas con la mentalidad abierta, claro, pues que te vayas al camino y que te estés todo el tiempo quejándote y pensando en lo que echas de menos de tu vida cómoda, ¿eh? Pero si lo vives bien, si te sueltas, es brutal. El caso es que yo jugaba con los amigos como si fuera una niña. Yo recuerdo, pues no sé, si nos encontrábamos una fuente con agua, gente que conocía allí, ¿no? Que se establecieron relaciones que parecía que eran amigos de toda la vida. El tiempo, la noción del tiempo se me alteró muchísimo también. Y yo recuerdo encontrar una fuente con agua y jugar a echarnos agua y parecer, bueno, como si fuera una fiesta, que yo, o sea, lo vivía, me dediqué a eso, a vivir lo que vivía, a no cortarme de nada, a no tener que contenerme de nada, a ser lo más libre posible, y así lo viví.
Y durante unos días, unos 10 días así al principio, hubo mucho dolor físico, pero mucha felicidad. Y luego el dolor físico también cambió bastante, o sea, poco a poco cada vez me encontraba mejor y más fuerte. También pude vivir de una forma experiencial, lo que significa pues trascender tu umbral, ¿no? Tu límite físico. Cuando ya parecía que no podía más, porque me dolía todo, porque tenía ampollas, porque tenía dolor en las rodillas, porque lo que fuera, y me encontraba agotada, seguía caminando. Y luego de golpe me encontraba más fuerte otra vez, o sea, era como que venían unas fuerzas renovadas. Cuando ya había pasado el punto de ya no puedo más, me encontraba más fuerte que nunca, que es un poco lo que había hecho a nivel psicológico con la enfermedad, ¿no? Cuando ya no pude más y parecía que no, sentí unas fuerzas renovadas. Pues no sé, lo fui relacionando, fui experimentándolo y así fue. Es decir, físicamente me encontraba mucho mejor. Cuando rompí el patrón de, oye, si estoy enfermita, pues no puedo, si me va a doler, pues me descanso, no, pues rompí ese patrón y seguía caminando. Y fue una manera de decirle a mi cuerpo que yo tenía fuerzas. Y como se lo dije a mi cuerpo, y la que mando soy yo, mi cuerpo respondió. Y cada vez me encontraba mejor, tenía menos dolor, me lo pasé súper bien. Y a nivel, como te digo, como que me solté mucho más, que todo lo que había tomado conciencia en esa sesión de terapia hacía unos días, empecé a soltarlo y me relacionaba con las personas desde otro lugar. Es decir, era mi momento para, como aquí no me conoce nadie, puedo dejar de interpretar el papel que siempre he interpretado. Entonces, pues no sé, se dieron relaciones mucho más genuinas hasta tal punto que me enamoré. Ahí en pocos días establecí una relación que mantengo a día de hoy y bueno, pues fue todo, rompí, digamos, muchos patrones, creencias, modalidades, cosas que me estaban, que no me había dado cuenta pero que me estaban limitando en mi vida y el camino fue el punto de inflexión en el que tiré a la basura bastantes cosas. Como te digo, volví ya encontrándome mucho más fuerte y seguí ese camino. Luego vinieron un montón de decisiones difíciles. Me enamoré de una persona que tenía pareja, que, bueno, que tenía una familia, que vivía lejos de mí. Es decir, vinieron decisiones para arreglar esto, para cambiar eso. Yo había dejado una relación a medias entonces, con lo cual vino un camino, vino luego otro camino. O sea, estaba el camino de Santiago y luego estaba el camino de integrar todo lo que yo había, de lo que me había dado cuenta, de lo que había decidido integrarlo y de verdad hacerlo. Luego hay que caminar ese camino, luego hay que, viene la encrucijada, vienen miedos, viene otra vez la tendencia a hacer las cosas como siempre y la opción de decidir diferente. Entonces, ha sido así desde entonces hasta ahora. Rápidamente me quedé embarazada, formé una familia, tomamos muchas decisiones difíciles, pero me escuché, o sea, seguí el camino no del miedo, sino de, bueno, con matices, y ha habido de todo, o sea, no es que de repente no haya tenido miedo a nada, pero sí es cierto que me sirvió de referencia el tema de la enfermedad, del camino, de mi limitación física, etcétera, me sirvió de referencia para nuevas decisiones y de compromiso, ¿no? De no, yo no voy a hacer lo de siempre, ahora ya no voy a decir desde aquí, yo ya sé a dónde me lleva a decir desde aquí, ya sé a dónde me lleva dejarme llevar por ciertas cosas y vi una clarísima diferencia de mi estado físico. Como te digo, ya llegué mucho más fuerte físicamente, pero es que cada vez mejor, apenas síntomas y seguí así hasta el día de hoy. Entonces, a día de hoy te puedo decir que han habido momentos de algún síntoma, mucho más pequeño, mucho más puntual, pero algún síntoma. Pero he visto la asociación, he podido darme cuenta de que había vuelto a decidir o hacer lo de siempre, lo de antes, lo que era mi patrón antiguo, ¿no? Sin darme cuenta, mi tendencia, me he dejado llevar y no me he dado cuenta de que he hecho algo, de que he sentido algo, de que he hecho algo en mi vida, dejándome llevar otra vez por eso que me pasaba antes. O sea, me he dado cuenta, lo he corregido, digamos, he decidido de nuevo, he vuelto a renovar mis votos, mi compromiso de escucharme yo, de atreverme, de respetarme, de
de por encima de todo la coherencia. Es decir, si yo no siento el hacer eso, por mucho que haya una presión externa o algo en mi cabeza me diga que debería hacerlo, me atrevo a no hacerlo, me atrevo a hacerlo distinto. He renovado eso y rápidamente ha desaparecido el síntoma, y te puedo decir pues que, resumiendo, pues yo no tengo dolor constante. He tenido algún dolor en alguna ocasión, pero ha sido muy poco. Ha remitido de seguida. Limitación física ninguna, a nivel de elasticidad tampoco. Yo no estoy condicionada por la enfermedad y no se parece en nada a como yo estaba años atrás, pero en nada, en nada. Y a nivel emocional y a nivel de mi vida, pues también ha cambiado mucho, a nivel de cuáles son mis prioridades, de qué lugar tomo las decisiones, de qué hago, qué me atrevo a hacer, qué es lo que tengo en cuenta cuando decido, qué es lo que, aunque me dé miedo, no escucho. Ha cambiado mucho, mucho. Hubieron muchos cambios y uno de ellos pues es cómo formé mi familia, luego cosas pequeñas, cómo las hago en el día a día, compromisos a los que mucha gente se siente obligada a hacer y yo no, ya no me siento obligada. Cosas más pequeñas y cosas más grandes. A nivel grande también es claramente el tema profesional, que desde entonces, al poco tiempo, empecé a darle forma a este proyecto, a mi dedicación a través del online, a través de una página web, de mis vídeos, de contenidos varios que luego he ido creando con el tiempo. Transmitir ese mensaje, enseñar a otros lo que he hecho yo, de alguna manera dedicarme a esto. O sea, esto era lo que yo también era de siempre y no me mostraba, ¿no? El friquismo que siempre he tenido del desarrollo personal, de la conciencia. Me pegaba horas leyendo sobre ello, hablaba en voz baja conmigo misma sobre ello, pero había un muro entre eso lo hacía en la intimidad, pero la Cristina que era socialmente no mostraba esa parte. Incluso a veces me había llegado a reír de gente que le gustaba eso, como si me molestara que ellos se atrevieran a expresarlo y yo no. Entonces, bueno, pues para mí una decisión muy grande que tomé fue mostrar este lado siempre y hacerlo a través de mi trabajo. Decir, oye, pues yo hago esto y a quien le guste bien y a quien no, con muchos miedos, con muchas dificultades, con un camino que no se ha acabado tampoco. Es decir, van surgiendo siempre intersecciones del camino, ¿no? Y cada vez, casi cada día, te diría yo, tienes a veces puntos más importantes y otros menos, pero cada día tienes la opción de elegir desde el miedo, desde lo que se espera de ti o crees que se espera de ti, desde la búsqueda de aceptación externa, o decidir de forma valiente, escucharte, permitirte confusión. Mira, no tengo ni idea de qué, pero voy a escucharme, no voy a decidir ya esto porque parece que es lo mejor, no, me voy a escuchar y aunque no sepa el qué, voy a escucharme a ver qué sale. Siempre tienes esa opción y bueno, pues ese es el camino que recorro mayormente. A veces me desvío, luego me doy cuenta, pero sí que tengo ese compromiso y me es más fácil cada vez más renovar ese compromiso y volver a decidir desde ese lugar de fuerza, de coherencia, de compromiso conmigo. Y desde entonces pues mi vida tiene, digamos, generalizando mucho, un sentido mayor. Mis relaciones también, el qué hago, cómo lo hago y para qué lo hago. Así que podría decir que la enfermedad me ha regalado esto. O sea, gracias a la enfermedad he podido hacer esta evolución y gracias a esta evolución he podido estar mejor con respecto a la enfermedad, o quitarme de encima la enfermedad, o estar bien físicamente, como quieras decirle. Y eso es un poco lo que me gustaría transmitirte, que puedes hacerlo tú también, sea porque tienes una enfermedad parecida, una enfermedad diferente, o tienes síntomas pesados, recurrentes, o sea simplemente que esto te lo quedes para ti, para aplicarlo a otros bloqueos, a otras limitaciones que no tienen por qué ser físicas. Y poco más, decirte eso, que como sé que funciona, puede funcionar para ti, a tu ritmo, a tu manera, en tu caso concreto, pero te puede servir. Te puede servir para darle, aunque sigas haciendo lo que estás haciendo hasta ahora, pero para completarlo un poco más, porque como te digo, no está reñido
este trayecto con el tratamiento médico que te parezca normal. La historia es no luchar, no encontrar contraposiciones esto o lo otro, sino que puede ser esto y lo otro. Entonces creo que lo puedes incluir, que puede complementar mucho tu proceso de encontrarte mejor por dentro y por fuera. Llámale como quieras, hay mucha gente que lo de la curación le parece ser muy atrevido, pues bueno, hablemos de estar mejor al menos, y creo que eso es posible para ti y es lo que me gustaría transmitirte. Así que si esto te sirve, porque te parezca interesante, porque lo puedas aplicar a tu caso, ya sea más personal o ya sea a nivel de una enfermedad o de síntomas recurrentes, lo que sea, pues te animo a que te quedes, a que sigas este contenido en esta nueva sección que es Sanación por la Emoción, porque voy a traer diferentes personas que nos van a contar su historia y que son testimonios de que existe la sanación a través de la emoción, a través de la sanación emocional. Voy a traer enfermedades, o sea, personas que han vivido enfermedades distintas, así que creo que es muy interesante. Te animo a quedarte, suscríbete al canal, suscríbete a mi newsletter si no lo has hecho ya, porque vas a ir viendo contenido en esta dirección. Y nada más, me despido de ti por hoy y decirte que el siguiente vídeo va a ser sobre una persona que lo que superó fue un lupus y también una amenorrea que duraba ya 4 años. Una mujer, que estos eran sus síntomas y que los superó a través de un viaje emocional y de autodescubrimiento. Pues me parece que es interesante, ¿verdad? Te dejo hasta el siguiente vídeo y te mando un abrazo.